El ministerio de oración es, para la Iglesia, una de las piedras angulares de su vida y de su crecimiento espiritual. En este libro, Watchman Nee nos invita a explorar y entender el propósito divino detrás de la oración y su rol esencial en la vida de la Iglesia. Lejos de ser una práctica superficial o un simple deber, la oración es el canal por el cual la Iglesia se conecta con el corazón de Dios, intercediendo por su voluntad y participando activamente en su obra. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. La oración, autoridad de la Iglesia en la tierra. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. La Iglesia no es una institución meramente terrenal. Tampoco es una asamblea con fines devocionales. Es una autoridad delegada por el cielo, un canal mediante el cual Dios quiere gobernar en la tierra. El Señor nos mostró esto cuando declaró que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Aquí, el cielo no inicia, la tierra inicia, la Iglesia inicia. Este principio es tan solemne que el Señor lo introduce con las palabras, de cierto os digo. En griego, amin lego umin, una fórmula que señala una afirmación absoluta, irrefutable, como si el mismo cielo pusiera un sello sobre ella. No se trata de una sugerencia espiritual, sino de una ley del reino. La palabra griega, desatar y atar. En el griego original, las palabras que usa el Señor, deo, que significa atar, y lío, que significa desatar. Estas no son palabras livianas. Atar implica restringir, prohibir, cerrar el acceso. Desatar, por otro lado, implica liberar, permitir, hacer fluir. El Señor no dijo que el cielo ataría primero. No dijo que la tierra debía responder a una acción celestial. Dijo lo contrario, que el cielo responde a lo que la tierra decide. La Iglesia tiene la autoridad de atar lo que se opone a Dios y de desatar lo que Él desea manifestar. Esta es una responsabilidad temible. La tierra mueve al cielo. Este principio no es nuevo. Ya fue revelado en figuras en el Antiguo Testamento. En Éxodo 17, mientras Josué peleaba contra Amalec, Moisés subía al monte a orar. Cuando sus manos estaban alzadas, Israel prevalecía. Pero cuando sus manos caían, Amalec tomaba ventaja. ¿Dónde estaba la clave de la victoria? No en el campo de batalla, sino en la cumbre del monte. No era el cielo quien estaba esperando, era la tierra. Dios había decretado la victoria, pero el canal era Moisés. Las manos levantadas eran la señal de cooperación. Si Moisés bajaba las manos, no era Dios quien fallaba. Era la tierra quien interrumpía el canal. Ezequiel y la ley de la intercesión. Dios dijo por medio del profeta Ezequiel: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Ezequiel 36:37. Dios tenía el deseo de multiplicar al pueblo. El decreto estaba emitido, pero no actuaría hasta ser solicitado. Este es el misterio de la economía divina. Dios no actúa solo. Aunque su voluntad es soberana, espera que alguien en la tierra la pida, la declare,
la reclame, no porque Él dependa del hombre, sino porque ha decidido compartir su gobierno con el hombre. Isaías 45. Mandadme acerca de mis hijos. Hay una palabra en Isaías que casi nos deja sin aliento. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Isaías 45, 11. ¿Cómo puede un hombre mandar a Dios? No se trata de irreverencia, sino de cooperación. Dios invita a su pueblo a alinearse con su voluntad al punto que pueda hablar con autoridad santa. No se trata de forzar a Dios a hacer lo que no quiere. Se trata de mandarle que haga lo que Él ya desea hacer. Y esta es precisamente la esencia del ministerio de oración. El libre albedrío como frontera de la acción divina. Dios creó al hombre con voluntad libre. Al hacerlo, se impuso una limitación. En el tiempo, ese pequeño espacio entre dos eternidades, Dios ha decidido no pasar por alto la voluntad del hombre. No porque no pueda, sino porque desea obtener una voluntad que armonice con la suya. Esta armonía no es automática, es una rendición voluntaria. Muchos consideran a la Iglesia una asamblea sin peso espiritual, pero Dios la ve como el vaso de su autoridad. Todo lo que Él quiera hacer lo hará por medio de su Iglesia. No hay plan divino en la tierra sin una Iglesia que lo ejecute en oración. La autoridad no está en la emoción ni en la insistencia, está en la posición espiritual. Cuando la Iglesia se coloca en el terreno del cuerpo, en unidad y rendición, puede atar con poder, puede desatar con confianza, y el cielo responderá. Una carga espiritual no resuelta es una oración no pronunciada. Muchos creyentes viven con cargas en el alma. No se explican por qué hay opresión, por qué hay fatiga espiritual, por qué la presencia de Dios parece lejana. La razón es esta: hay una oración que aún no ha sido hecha. La carga es el eco del deseo de Dios, esperando ser expresado en la tierra. La iglesia que ora descarga esa carga. La iglesia que no ora, la acumula. Si la iglesia calla, se seca. Si la iglesia habla, el cielo responde y la carga se aligera. El ministerio de oración no es solo una función, es la respiración del cuerpo. La iglesia ha sido llamada a un ministerio de autoridad. Su tarea no es solo enseñar o predicar, sino ejecutar en oración la voluntad de Dios. Por eso el Señor no dice que el cielo ata y la tierra responde. Él dice que la tierra ata y el cielo sigue. Esto es majestuoso. La iglesia es el punto de inicio de los movimientos del cielo en la tierra. Pero con este honor viene una responsabilidad inmensa, porque si no atamos, el cielo no atará. Si no oramos, Dios no obrará. La iglesia no solo debe creer en la voluntad de Dios, debe orarla, debe ejecutarla, debe pararse en la brecha y decir: Señor, hazlo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todo lo que no sea atado en la tierra quedará suelto en el cielo, y todo lo que no sea desatado aquí quedará retenido allá. La tierra tiene la palabra, y esa palabra está en la boca de la iglesia. Oraréis así, el modelo de oración revelado por el Señor. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos,
Mateo 6:9. Cuando muchos piensan en oración, piensan en recibir algo de parte de Dios. Piensan en la respuesta. Pero el Señor, en su enseñanza, no empezó hablando de respuestas, sino de recompensas. Tu Padre te recompensará. Mateo 6:6. La palabra griega usada aquí para recompensa es apodidomi, que significa retribuir, dar en retorno. La oración que se hace en secreto no solo puede obtener una respuesta inmediata, sino también una recompensa eterna. Dios no solo escucha para responder, Él escucha para recordar. Así como el que ayuna y el que da limosna reciben recompensa en el reino, también el que ora conforme a la voluntad del Padre será recordado en la eternidad. No como los hipócritas, la oración sin testigos. El Señor nos advierte contra la oración hipócrita. Esta no busca a Dios, busca espectadores. Dice el versículo 5, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos. Aquí la palabra griega es phanosin, del verbo phaino, que significa aparecer, ser, exhibido. Estas oraciones no ascienden al trono, sino que terminan en los oídos humanos. Son oración de teatro, palabras huecas, sin comunión, sin espíritu, sin peso. Pero el Señor dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. El aposento no es solo un cuarto físico, sino un lugar espiritual. Es el lugar secreto, donde nadie te ve, donde todo aplauso se desvanece, donde solo el Padre está presente. Allí, dice Jesús, el Padre ve. Él observa, Él escucha y recompensa. No como los gentiles, la oración sin contenido. Luego, el Señor advierte contra las vanas repeticiones. El texto griego usa el término batalogeo, una palabra extraña que sugiere el hablar sin sentido, como el tartamudeo repetitivo de quien cree que por mucho hablar será oído. La oración no se mide por la cantidad de palabras. Dios no es impresionado por repeticiones vacías. La oración verdadera es una expresión viva del corazón rendido. Es fe hablada. Dios no responde a la palabrería, sino a la fe. No se mueve por ruido. El Señor nos dice que no seamos como los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Pero entonces surge una pregunta. Si Él ya sabe, ¿por qué orar? Porque la oración no es para informar a Dios, es para unirnos a Él, es para expresar dependencia, fe, comunión, entrega. El modelo perfecto, orar conforme al corazón de Dios. Y entonces el Señor nos da el modelo perfecto. Vosotros, pues, oraréis así. No dijo, orad estas palabras, sino, orad así. En griego, outos proseucheste. De esta manera, pues, orad. Este modelo no es una fórmula para repetir mecánicamente. Es una revelación de prioridades espirituales. La estructura misma de esta oración nos revela el orden celestial. Primero Dios, luego el hombre. Primero su gloria,
Luego, nuestra necesidad. Padre nuestro. Una relación viva. La oración empieza con estas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos. Este es el fundamento. No oramos a un desconocido, no oramos a una fuerza cósmica, oramos a un Padre. La palabra griega patir pater implica relación, origen, afecto, provisión. Este no es el título de un juez, sino el hombre de una familia. El Dios es nuestro Padre y está en los cielos, es decir, por encima de todo, sin limitación. Llamarle Padre es reconocer que hemos nacido de Él, que no oramos desde la tierra hacia arriba, sino desde su casa, desde su mesa, como hijos amados. Este llamado es posible solo por la redención del Hijo. Antes no podíamos decir Padre, pero ahora podemos con libertad, con confianza. Ahora veamos 3 peticiones para Dios. 1. Santificado sea tu nombre. Esta es la prioridad absoluta. Antes de pedir pan, pedimos que Dios sea glorificado. No decimos que tu nombre sea famoso, sino santificado, es decir, separado, reverenciado, exaltado. Esta es una oración de adoración, de honra, de entrega. El nombre de Dios representa todo lo que Él es. Santificarlo es desear que su carácter sea reconocido y respetado, que no sea profanado, ni reducido, ni usado en vano. Es la oración de los que aman su gloria más que su comodidad. 2. Venga tu reino. No pedimos un reino humano, ni una mejora de sistemas. Pedimos que el gobierno de Dios descienda. El reino ya existe en el cielo, pero anhelamos que invada la tierra. Que el gobierno de Cristo sea establecido en cada corazón, en cada nación, en cada rincón del mundo. La Iglesia ora no solo por avivamiento, sino por gobierno. Esta es una oración peligrosa porque implica que todo lo que no pertenece al reino debe ser derribado. 3. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí está el clímax. No mi voluntad, sino la suya. No mis planes, sino sus decretos. Esta es la oración de los rendidos, de los que han dejado su trono, de los que se han hecho tierra para que el cielo descienda. En el cielo, su voluntad se hace sin resistencia, pero en la tierra hay oposición. Por eso oramos, para que la tierra se alinee con el cielo. 3 peticiones para nosotros. Después de haber orado por lo de Dios, ahora el Señor nos permite orar por nuestras necesidades. Primero, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios se interesa en lo material. Él sabe que necesitamos pan, pero nos enseña a pedir lo suficiente para hoy. No acumulamos, no tememos el mañana. Dependemos del Padre cada día. La expresión griega para de cada día es epiousios, palabra rara que denota pan necesario, pan para lo que viene. La oración por el pan es una declaración de dependencia diaria, confiada y humilde. 2. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Aquí se introduce la dimensión moral. Somos deudores, hemos fallado,
Necesitamos misericordia, pero al mismo tiempo debemos mostrarla. La oración pierde eficacia si hay amargura en el corazón. El perdón recibido debe fluir hacia otros. Tercera, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Pedimos protección espiritual. No confiamos en nuestra fortaleza. Sabemos que hay un maligno y que solo Dios puede librarnos. El creyente verdadero no coquetea con el pecado. Clama por ser guardado de él. La oración termina donde empezó, en Dios. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Aquí se reafirma que toda autoridad le pertenece, toda gloria es suya, todo poder emana de él. Esta doxología es el sello de la fe, es la proclamación de que, aunque oramos, la última palabra la tiene él. En el nombre del Señor Jesús, encomendado a nosotros. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Una transición en la oración, del Antiguo al Nuevo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios oraba a Jehová, el Altísimo, el Omnipotente. Se acercaban a él desde lejos, con temor reverente, sin osar pronunciar su nombre en vano. Pero con la venida de Cristo, algo radical sucedió. La relación cambió, el acceso cambió, la base de la oración cambió. Ya no oramos como si estuviéramos fuera del atrio. Oramos desde el lugar santísimo. Ya no oramos desde la distancia, sino desde la unión con el Hijo. Cristo dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Esta expresión establece una nueva posición espiritual. Nos revela que orar en el nombre de Jesús no es una fórmula, sino una posición, una autoridad, una representación. ¿Qué significa orar en su nombre? La expresión griega es en to onomatimu, en to onomatimu literalmente, en el nombre mío. La palabra onoma no significa simplemente un título. En la mentalidad hebrea y griega, el nombre representa el carácter, la persona, la autoridad completa de alguien. Orar en el nombre de Jesús no es añadir la frase en el nombre de Jesús al final de nuestras oraciones. Es estar en Cristo, hablar desde su posición, representarlo a Él y pedir lo que Él pediría. El principio del poder delegado. Cuando un embajador actúa en nombre de su país, no habla como individuo, sino como representante. Lleva el sello y la autoridad de la nación que lo envía. Pero si actúa fuera de ese encargo, pierde su autoridad. Así también nosotros. Cristo ha delegado su nombre a la Iglesia, pero no para que lo usemos a nuestro antojo, sino para que lo representemos fielmente. Si pedimos lo que Él desea, en su voluntad, en su sentir, en su espíritu, entonces el cielo responderá. El objetivo final, que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cristo declaró que contestará la oración para que el Padre sea glorificado. Esto nos muestra el motivo central de toda oración, el cual es para la gloria de Dios. No nuestras necesidades, no nuestro alivio, no nuestras circunstancias.
El verdadero intercesor ora con esta meta en mente: que el Hijo glorifique al Padre, que la respuesta no nos exalte a nosotros, sino a Él. Cuando oramos en su nombre, con su carga, bajo su dirección, estamos involucrados en el mismo propósito eterno: la exaltación del Padre por medio del Hijo. Cristo como nuestro intercesor celestial. Además de orar en su nombre, debemos saber que Cristo mismo intercede por nosotros. Romanos 8:34 dice: Cristo está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Hebreos 7:25 afirma que vive siempre para interceder por ellos. Esto significa que la oración de la Iglesia está unida a la oración del Hijo. Cuando oramos en la voluntad del Hijo, el Hijo respalda nuestra oración delante del Padre. Hay una armonía entre la tierra y el cielo, entre la Iglesia y el trono, entre el cuerpo y la cabeza. La oración en su nombre como ministerio del cuerpo. Recordemos, el Señor no dijo: todo lo que oréis en vuestro nombre, sino en mi nombre. Esto implica que ya no oramos como individuos aislados, sino como miembros del cuerpo. La oración en su nombre es una función corporativa, una expresión del ministerio celestial de Cristo prolongado en su Iglesia. Cuando la Iglesia ora en el nombre de Jesús, está ejecutando los decretos del trono. Está trayendo a la tierra las decisiones del cielo. Está tomando la autoridad del Hijo y poniéndola en operación en la tierra. No se trata de fe solamente, sino de posición. Muchos creen que el poder de la oración está en la fe. Y ciertamente, la fe es indispensable. Pero más fundamental aún es la posición espiritual desde la cual oramos. Podemos tener gran fe, pero si estamos fuera de la posición, fuera de Cristo, fuera de su voluntad, nuestras oraciones no alcanzarán el cielo. Pero cuando estamos en Cristo, aún con una fe sencilla, nuestra oración lleva el peso del cielo, porque no es la oración del yo, sino del Hijo expresado en el cuerpo. El nombre como clave legal. En el mundo legal, el nombre en un documento determina la validez del mismo. Si un cheque lleva el nombre de alguien sin su autorización, no tiene valor. Pero si lleva su firma, entonces ese es ejecutable. Así también, cuando oramos en el nombre de Jesús, llevamos su firma. No nuestra firma, sino la suya. Esto significa que lo que decimos tiene validez delante de Dios, no por quienes somos, sino por quién es Él. El peligro del uso incorrecto del nombre. No olvidemos que el nombre de Jesús es santo. No debe usarse como un amuleto, ni como fórmula mágica. El libro de los Hechos relata cómo algunos intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús que Pablo predica. Y los demonios respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19:15. Esto es solemne. Usar el nombre sin autoridad, sin vida, sin relación, es jugar con fuego. Solo los que están en Cristo pueden usar su nombre con poder. Conclusión: llamados a representar al Hijo ante el Padre. Dios ha confiado a la Iglesia el uso del nombre del Hijo. Este es un privilegio sagrado.
Somos enviados a orar en su lugar, como su cuerpo, como sus representantes. No oramos en base a nuestros méritos, ni a nuestro esfuerzo, ni a nuestro fervor. Oramos desde nuestra unión con Él. Nuestra autoridad nace de su vida en nosotros. Por tanto, orar en su nombre es el corazón del ministerio de oración de la Iglesia. Es hablar lo que Él hablaría. Es pedir lo que Él pediría. Es actuar como Él actuaría. Que el Señor nos conceda conocer el peso, la gloria y la autoridad que hay en su nombre, y que lo usemos no con ligereza, sino con fidelidad, humildad y temor santo.